para comenzar el segundo bloque, a Daniela Bardel, que nos va a hablar sobre estrategias regulatorias del derecho internacional privado en el binomio empresa-derechos humanos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Yo vengo de la Facultad de Derecho y pertenezco al CIEP, que es el Centro de Investigación que tiene doble dependencia entre la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Derecho. Y actualmente estoy desarrollando mi beca postdoctoral de CONICET desde agosto del año pasado. Y el tema que estudio específicamente son cuáles son las posibilidades de regulación de una rama específica del derecho, que es el derecho internacional privado, en relación a las problemáticas que se presentan para la regulación, sobre todo de lo que habitualmente se conoce de las empresas multinacionales que pueden operar, ya sea a través de las filiales o sobre todo a través de las cadenas de producción, y que esto, digamos, genera múltiples desafíos porque esta actuación puede quedar, digamos, sin ningún tipo de regulación o como una regulación muy difusa. Esta línea de investigación surge como resultado de la tesis doctoral, en donde estudié qué aspectos jurídicos presentaba el concepto de responsabilidad social empresaria, o cómo se podía analizar este concepto desde el sistema jurídico. Y una de las conclusiones a las que arribé en la tesis es que este concepto cumplía una especie de función regulativa, en tanto a las dos ramas jurídicas que podían dar, digamos, una regulación, quedaban, digamos, por fuera, porque el derecho internacional público, que es la rama que regula que podría regular la actuación de las empresas multinacionales, no las capta como sujetos porque sigue pensando que los estados son los sujetos del derecho internacional público. Y la otra rama, que es el derecho internacional privado, que regula las relaciones entre particulares que se dan entre diferentes estados, porque la regulación que se conocen como los países, digamos, de origen de las empresas multinacionales, o los home state, tienen una regulación, digamos, muy cerrada para captar estos casos con los que se conocen como las normas de conflicto, pero no obstante hay, digamos, determinadas posibilidades de regulación, que es básicamente lo que se está estudiando ahora, sobre todo con algunas iniciativas particulares en determinados sectores en la Unión Europea o en Estados Unidos, y con una propuesta específica de directiva que se llama de debida diligencia, ¿no?, que permite o da la posibilidad de captar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, mi objetivo general en la línea postdoctoral es digamos, pensar cuáles son las estrategias regulatorias en general que se pueden pensar en el derecho para captar, digamos, esta situación. Y específicamente, como en esta línea, lo que planteo es estudiar las normas del derecho internacional privado, que básicamente son tres posibilidades de regulación. Las normas de conflicto, la autonomía material, es decir, cuando las propias partes pueden pactar cómo va a ser la regulación, o las normas de policía, que es lo que está en cierta forma teniendo más ímpetu ahora, que implica que un Estado va a regular, digamos, extraterritorialmente, ¿no?, la actuación de sus sujetos, en este caso de las empresas multinacionales, y esto es lo que sucede, por ejemplo, a través de la iniciativa de debida diligencia que se está discutiendo. Y un segundo, digamos, punto de mi línea de investigación está en torno, bueno, a pensar cómo influye esto, cómo podemos pensar esto desde América Latina y sobre todo desde Argentina, digamos, porque es un tema que fundamentalmente se discute desde la posición de los países sede de las empresas multinacionales, ¿no? Y eso se demuestra, por ejemplo, en todos los límites que ha encontrado la posibilidad de un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos, ¿no?, que no llega a poder acordarse, ¿no? Entonces, también hay un movimiento propio en América Latina que intenta, ¿no?, dar su propia visión o hacer su propia lectura sobre este problema. Bueno, en relación a la metodología, básicamente en derecho en general usamos una metodología de tipo cuantitativa, y lo que analizamos, ¿no?, a veces es bastante, digamos, intrasistemático, o existe al interior del sistema jurídico, y se entiende en tanto nos situemos en el interior del sistema jurídico, que analizamos lo que nosotros denominamos como las diversas
fuentes del derecho, que en este caso son fuentes que están vigentes o discusión de proyectos de fuente, y al mismo tiempo algo que se viene, digamos, discutiendo también en la teoría del derecho, que son al lado de las normas del hard law, que son las normas de tipo vinculante, existencia, instrumentos que se denominan como soft law, que indicarían, digamos, un derecho no vinculante o un derecho no producido por los mecanismos institucionales con los que habitualmente se pensó la producción jurídica, es decir, en el marco de los estados, por ejemplo, el poder legislativo, o en el marco de los acuerdos internacionales, sino que son una serie de principios o de propuestas, ¿no?, que surgen, por así decirlo, enmarcados en un pluralismo jurídico o en la producción de derechos por parte de otros sujetos, pero que, no obstante esto, a veces tienen mucho más eficacia que la habitual normativa de hard law con la que tradicionalmente pensamos el derecho. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los diferentes avances que pude ir realizando en el desarrollo de la investigación? Bueno, por un lado, ¿no?, pensar la rama del derecho internacional privado en general, ¿no?, qué embates, ¿no?, o qué incógnitas le presentan, ¿no?, asumir esta cuestión de los derechos humanos, ¿no?, sobre todo ahora que están, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo, por ejemplo, el objetivo 16 de acceso a la justicia, ¿no?, está ahí como fuertemente desafiando a cómo se piensa la rama jurídica, ¿no? Después, también cuáles son las normas de policía, o estas normas que decíamos que tienen aplicación extraterritorial, por ejemplo, en la Unión Europea, que para determinados temas específicos en los que existía, digamos, un gran conflicto en torno a los derechos humanos, como es, por ejemplo, la regulación de los minerales, que hay normas específicas, ¿no?, que ya regulan estas, ya sea procesos de certificación o de debida diligencia, y finalmente lo que se ve en el libro, ¿no?, la posibilidad de pensar esta cuestión desde América Latina y en especial en Argentina. Bueno, básicamente que fue una convocatoria que hubo, que fue patrocinada, por ejemplo, por OIT, por la OIT, por la OCDE, por la Unión Europea, ¿no?, para pensar estas cuestiones desde América Latina. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno.